el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Muchos detractores me parece y muchos defensores, pero al mismo tiempo donde se expresa la verdad del Evangelio. Mira, yo veo a veces, me parece Winton, que en Isaías 48, hablando de la Biblia, dice, séquese la hierba, marchítese la sol, flor, pero la palabra de Dios durará para siempre. Mira, yo a veces veo, hablando del mes de la Biblia, como los detractores, porque ahora existen unos conceptos ateos, una serie de vertientes filosóficas, muchos ateos con elementos de juicios, muchos ateos fundados precisamente en su forma de pensar filosófica y de ver las cosas, y uno pues tiene que respetar eso, porque recuerdo yo que yo compartía siempre con un amigo en Santiago llamado Juan La Antigua. Saludos para Juan La Antigua, si alguien escucha este audio por donde quiera que sea, que le haga llegar mis saludos al licenciado Juan La Antigua, uno de los jereces de Banfondesa, allí en Santiago. Trabajaba yo en esa institución en un momento. Y yo compartía con Radamés, un también connotado locutor de ahí y comunicador de Santiago, conjuntamente con Juan La Antigua, y hacíamos esas tertulias a veces en horas de la tarde. Y yo, aprovechando la sapiencia, los conocimientos, la profundidad en materia de política y en materia de temas de carácter sociológico de La Antigua y de Radamés, me sentaba y siempre lo bombardeaba con una que otra pregunta, con el objetivo de nutrirme de esos dos colosos, de esos dos exégetas, de esos dos eruditos, porque de verdad que son dos eruditos. Entonces, La Antigua me decía, Miguelito, mira, tú y yo vamos a dejar de conversar sobre política y religión, sobre filosofía y religión, sobre marxismo y religión, porque yo veo que tus creencias están fundadas en las convicciones, están fundadas en la profundidad, porque tú crees en eso porque crees. Como muchísimos cristianos hay, muchísimos, miles, millones, que fundamentan su fe en las convicciones. No en la moda, ni en lo que el otro cree, ni en lo que el otro dice, ni en el pretexto, no, en las convicciones. Pero ven acá. Entonces, él me decía, no vamos a hablar porque no te voy yo a convencer a ti, ni tú tampoco me vas a convencer a mí. Entonces hicimos ese pacto de caballero y dejamos de tocar esos temas, porque rotundamente era un ateo consagrado, era un ateo al 100%, y yo era un hombre creyente también al 100%, por lo tanto teníamos una gran disparidad en ese sentido, aunque profesionalmente, aunque jerárquicamente él por encima de nosotros, porque ya él ocupaba en ese tiempo una posición gerencial, uno muy joven todavía, nos desempeñábamos en otras funciones menores. Pero es lo que te digo, Winton Mercedes. Hoy en septiembre, mes de la Biblia, ese libro que ha sido tan vilipendiado, que ha sido tan calumniado por muchos, que muchos le atribuyen tantos errores, tantas fallas, tanto descrédito y una serie de opiniones que se generan en torno a la Biblia, en favor y en contra. Muchos que se basan en la Biblia, en el Evangelio, para engañar, claro que sí, para enriquecerse, para tergiversar, para manipular, para hacer negocio. Muchos que malinterpretan la Biblia, porque la Biblia está sujeta a una semántica muy amplia, a una hermenéutica, como son las ciencias que tienen que ver con la interpretación bíblica muy amplia. Por eso la gente dice, oye, pero es que de la misma Biblia, tomando como base y como autoridad espiritual los preceptos establecidos en la Biblia, hay muchísimas religiones en el mundo y a veces ni siquiera se parecen. ¿Por qué tanta disparidad? Y por eso a veces la gente cuestiona a la Biblia, porque la Biblia es todo un mar, todo un océano inmenso de conocimiento. Existen pruebas, Junior, fehacientes, hablando en términos arqueológicos, en términos antropológicos, en términos científicos, que ponen de manifiesto que los escritos bíblicos son reales
y son verdaderos. Pero mira, los escritos apócrifos, ¿qué se dice? Que la Iglesia Católica reconoce una parte y la Iglesia Protestante no los reconoce. Los libros apócrifos o no canónimos son unos libros que existen en la Biblia, Judith, los Macabeos, que tienen más bien un carácter histórico. No, y además ellos mismos dicen, estos no son de inspiración. No son de inspiración, están incluidos ahí, pero hay unos libros que la Septuaginta y los demás concilios, después de una revisión profunda y de poner esto en manos de Dios, porque el que no cree en la guianza del Espíritu Santo va a dar esto como simplemente obra de los hombres. Que también hay que decir que son libros que sus contextos no está de mal leerlos. No, hay que leerlos porque tienen carácter histórico. Claro, y por ejemplo, una filosofía muy en el libro de los Macabeos que fueron un grupo que existió en Israel, revolucionarios, que existieron desde los tiempos de Jesús, los celotes, inclusive había discípulos de Jesús, Simón, que era denominado Simón el Celote, eran grupos subversivos, vamos a decirlo así, grupos revolucionarios que hacían una gran resistencia, tipo guerra de guerrilla urbana, contra el Imperio Romano y la opresión de los romanos. Entonces hay que entender que eso tiene una importancia histórica y que tiene un paralelismo el contenido de estos libros históricos con grandes historiadores como Claudio Josefo, sí, como otros historiadores más que citaron la Biblia y que hay coincidencia entre párrafos e historias de sus escritos con aquellos escritos definidos allí en la Biblia. Mira, la creencia de los Macabeos, Winton, era tan profunda y tan arraigada, el amor patriótico, el nacionalismo de los Macabeos llegó hasta el extremo que cuando ellos fueron invadidos en la fortaleza de Masada, aún el día de hoy, en un cerro alto, bien posicionado, porque a cada rato eran objeto de enfrentamientos de los más sangrientos con los romanos. Y los urpianistas. Y llegaron a barrer locaciones enteras de los romanos. Pero llegó un momento que se desgastaron. Existió Juan Hircano, Judas Macabeo, Juan Macabeo y una serie más de hombres que profesaban este tipo de creencia, inclusive en los tiempos de Jesús. Y cuando fueron a invadir los romanos a los Macabeos, que todavía es celebrado hoy en día como un día de luto nacional, en los restos de la fortaleza de Masada en Israel, la muerte de más de 400 Macabeos, incluidos mujeres, hombres y niños, que cuando se vieron cercados allí en la fortaleza de Masada, mediante un pacto, ingirieron no sé qué cosa y prefirieron todos morir. Se suicidaron todos, un suicidio masivo que es lamentado todavía por Israel en el día de hoy, antes que verse entregado a las torturas y a las diabluras que los iban a someter los romanos. Eso pasó allí. Entonces hoy es el mes de la Biblia, hacemos un llamado a todos aquellos a que lean la Biblia, porque la palabra de Dios nunca retorna vacía. Sea para criticar muchísimos hombres que han emprendido esa búsqueda en la Biblia para criticar, y puedo citar en esto a Josh McDowell, el doctor Josh McDowell, que escribió ese gran libro, Evidencia que exige un veredicto, que tiene 2 volúmenes, el 1 y el 2. McDowell, profesor universitario, se fue a Israel, duró un tiempo allá, hacía convivencia, comenzó una serie de investigaciones con el objetivo de refutar la Biblia, tomando como base esos elementos arqueológicos, científicos y filosóficos. Y a fin de cuentas, cuando el hombre chocó con la verdad, terminó haciendo su conversión al cristianismo. Muchísimos hombres más también que fueron grandes religiosos, por ejemplo, católicos, el doctor Pérez Millo. El doctor Pérez Millo de España fue un gran exégeta religioso y que tenía la Biblia como autoridad, pero que a fin de cuentas también se convirtió al protestantismo y otros muchos más. Entonces tenemos que poner clara la veracidad de la Biblia, los escritos del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto y otros escritos más de connotados escritores de la antigüedad que escribieron también de manera paralela con la Biblia, que hay una alta coincidencia entre su narrativa, entre las historias que ellos hacen y los escritos que hacen, con muchos escritos contenidos en la Biblia. Llamamos a la gente a cuando se sientan atribulados, cuando se sientan completamente desvanecidos, cuando se sientan sin fuerza, cuando se sientan arrinconados por la vida, tome su Biblia y comience a leer párrafos de la Biblia, libro de los Salmos, libro de los Hechos, la vida de Jesús, y usted sentirá
como su vida va a sentir una sanidad profunda, como usted va a ser reedificado y va a ser renovado, y esas palabras van a ser como un refrigerio a su corazón necesitado. Felicidades a todos los cristianos católicos, protestantes, a todos los que profesan la fe cristiana y que tienen a la Biblia como autoridad y como norma de vida y de conducta. Tenemos con nosotros aquí al perínclito, ya con nosotros Giovanni de León, que acaba de llegar y hacer su entrada triunfal a esta cabina. Adelante, Giovanni de León. Saludos, buenos días, Wilton, Mercedes, Miguel Mella, Junior, a las amigas oyentes de Acción Mañanera. Todos buenos días. Excelente mensaje de Miguel. Miguel es un expositor. Giovanni, usted puede entrarle con su comentario ahora mismo. Sí. Yo sé que usted es un hombre altamente educado y un hombre que maneja mucha información y que siempre tiene temas ahí al día para edificarnos a nosotros.